aparentes contradicciones en la palabra de Dios. Para gente que no lee la palabra de Dios, vamos a aclarar un poquito. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso va con el versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Juan. Dice, que anda en tinieblas no practica la verdad. Entonces, ese es un pecado que es voluntario, que la persona está haciéndolo porque él quiere y no quiere salir de ahí, no quiere hacer otra cosa. Y bueno, en fin, el versículo 8 de Primera de Juan dice que el que dice que no tiene pecado, vamos a leer, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué está hablando? El que practica el pecado no es nacido de Dios, pero nosotros, si decimos que no pecamos, nos engañamos, o sea, no hablamos la verdad. Entonces, parece una contradicción, pero no lo es. Vamos al capítulo 5 de Primera de Juan y dice, versículo 16 al 18, al 17, hay pecado de muerte, y en el versículo 17 dice, hay pecado de no muerte. Esa es la diferencia. La diferencia la hace tu voluntad, como dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26. La voluntad, si pecamos voluntariamente, después de conocer la verdad, esa es el clic ahí. Ahí está toda la cosa. Entonces, hay pecado y si nosotros pecamos, por ejemplo, en un palabrita que uno dice, que alguien le ofende, algo chiquitito, pequeño, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, porque dice 1 Juan 1, 7. Y si pecamos, aquí dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, para que no pequéis, no pecamos. ¿Cómo es que no vamos a pecar? No vamos a pecar por medio de la gracia, que ahora vamos a ver. Y si alguno hubiere pecado, la idea es no pecar nunca, ni hacer un pecado, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, vamos a ver en el capítulo 6 de Romanos, que dice Dios sobre la gracia. La gracia no es para cubrir el pecado voluntario de las personas que se adhieren a la iglesia o donde estén, que profesen a Dios, y cubrir el pecado, vivir en el pecado y estoy bajo la gracia. No es eso, la gracia de Dios no es así. Es para reinar sobre el pecado y para no pecar. Para no pecar. Pero como estamos en este mundo imperfecto, aún no queriendo pecar, tal vez hagamos algo muy pequeñito, muy chiquito que no queremos hacer sin darnos cuenta, algo así. No es vivir en el pecado, sino es no querer ofender, y sin querer ofendemos. La gracia está ahí para perdonar ese pecado, para cubrirlo con la sangre de Jesús, como dice Primera de Juan. La gracia es para que nosotros reinemos sobre el pecado, como dice Romanos 5:21, para reinar sobre el pecado, para estar muerto al pecado y vivir para Dios, ser siervos de Dios, presentarle nuestros miembros como siervos a Dios. Romanos 6:1 y 6:15 y 16. Entonces es para dominar sobre el pecado, para reinar sobre el pecado, para no pecar. Para eso es la gracia.